En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura damos inicio este domingo a un nuevo capítulo de Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder, esa palabra que de repente da susto, que de repente evitamos, y en este primer ciclo conversamos especialmente cómo están abordando el poder las mujeres que están en la política, en las empresas, en la academia, en la cultura, etcétera. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Poder Positivo a través de las emisoras de Radio Agricultura en todo el país o en nuestra página web radioagricultura.cl o a través del canal de YouTube en el canal Agricultura TV. Y les recuerdo que pueden seguirnos, comentar, criticar y mandar toda la información que a ustedes les parezca importante a través de las cuentas de Radio Agricultura en redes sociales. En Twitter somos @agriculturafm y en Instagram @radioagricultura. Tenemos una invitada con una especialidad muy importante, particularmente hoy en nuestro país. No hay ni uno de los 18 millones de chilenas y chilenos que no estemos interesados, preocupados y expectantes de lo que va a pasar en el tema de la especialidad de nuestra invitada. Nuestra invitada es doctora en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó por más de una década en la Subsecretaría de Defensa en Chile, en el Gobierno de Chile. Es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, es investigadora de Athena Lab y se ha especializado en crimen organizado. Muy bienvenida a Poder Positivo, Pilar Lizana. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Hola a todos quienes están conectados y nos escuchan hoy día. Y efectivamente vamos a hablar de un tema muy que es importante, tu tema, que nos tiene bastante angustiados. Partamos por ahí, Pilar. ¿Qué le pasó a Chile? Que en poco tiempo tenemos la sensación, ¿cierto?, de que se instaló en nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, que sentimos que la violencia queda impune, que sentimos que los temas de seguridad ya sobrepasaron al gobierno, a los jueces, a los fiscales, a las policías. Y antes de darte la palabra, hay delitos, fíjate que nosotros no sabíamos que existían, tú sí, porque eres especialista, y de los que se ha empezado a hablar y que hoy día estamos casi como acostumbrados de hablar, por ejemplo, sicariato, secuestro extorsivo, que era algo de lo que no habíamos oído hablar nunca, y luego se nos está haciendo muy normal también que cambiáramos, antes hablábamos de una banda delincuente y ahora las bandas tienen nombres y apellidos, por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Qué le pasó a Chile, Pilar Lizana? Isabel, yo a tu pregunta le agregaría algo antes de preguntarnos qué le pasó a Chile, porque Chile es un país que tiene una tremenda infraestructura. Puertos, tratados de libre comercio, tiene un buen prestigio internacional, tenemos un sistema financiero fuerte y con mucho prestigio, y estamos insertos en una interacción global del mundo. Si nos vamos a este tipo de actores que tú mencionabas como el Tren de Aragua, el crimen organizado aprovecha todo eso. Entonces, tarde o temprano nos iban a mirar. Nosotros somos y hemos sido por mucho tiempo muy importantes para el narcotráfico como país de tránsito. Ya nos miraban, ahora somos importantes porque consumimos mucho. Somos dentro de los que más consumimos per cápita en América, de Canadá hasta el sur. Ahí tenemos otro atractivo. Pero ya empezamos a ver poco a poco, en este contexto que decía yo que tarde o temprano iban a llegar, nuestro desierto y nuestra cordillera iban a dejar de ser barreras físicas, nuestra frontera es súper porosa, lo hemos visto todos los días con la migración irregular y cómo cruzan de un lado a otro. Yo la conocí en el año 2016, yo hice un recorrido entre Iquique y Colchane por tierra, y vi eso en el 2016 y hoy día el escenario es totalmente distinto, hay mucho más cruces ilegales que lo que había en ese entonces. Pero a Chile le empezó a pasar en ese contexto y teniendo en mente que esto iba a llegar en algún momento, que empezamos a ver cierta debilidad institucional.
empezamos a hablar de corrupción. Nuestro índice de corrupción es muy bueno en comparación al resto de los países de América Latina, nuestro índice de homicidios también, porque en realidad con quienes nos estamos comparando están en una situación bastante crítica, pero sí En América, en sobre todo, América, ¿verdad? sí, sí hemos tenido retrocesos pequeñitos que en el contexto latinoamericano tal vez uno dice, no, en realidad no es tanto, estamos muy bien, pero para estos grupos son súper relevantes, porque a través de esos retrocesos pequeñitos van a poder usar el Estado a su favor. Ellos Perfecto. tienen un objetivo económico, son una empresa criminal, así se definen. Ellos van a funcionar como cualquier multinacional, pero obviamente al margen de la ley. Y en ese sentido van a ocupar al Estado, a sus instituciones, al funcionario, a todas sus debilidades y en el lugar donde el Estado no llega, ellos se van a instalar, porque el control Eso es territorial lo que es la hemos visto, manera. eso vimos, por ejemplo, durante 30, 40 años en Colombia, un país gigantesco, enorme, y en donde ya desde hace 50 años el Estado no llegaba, no llega, en Guatemala también hay un país que conozco bastante bien, entonces como no llega el Estado, llegan ellos y empiezan también como a generar lazos de afectos. Bueno, el mismo Pablo Escobar, ¿cierto? Que fue electo incluso diputado en el distrito que incluye Medellín, donde la gente le tenía mucho cariño. Te quiero hacer una pregunta bien contingente, Pilar, porque para las personas comunes y corrientes, entre las que me incluyo, porque no tengo especialidad en este tema, hay un link entre el estallido social y esta sensación de inseguridad. Es probable, como dices tú, que esta maquinaria, digamos, de crimen venía como densificándose desde mucho antes, pero los chilenos sentimos que algo pasó ese 18 de octubre, que de alguna manera como que quedó impune, libre la calle para el funcionamiento de la violencia, de la delincuencia, de la agresión a los carabineros, y en ese mismo sentido, y también es un tema que estuvo muy vigente esta semana con el rechazo del presupuesto para esa repartición del presupuesto de la nación, de alguna manera algunos sienten que el Instituto Nacional de Derechos Humanos jugó un rol que ha perjudicado muchísimo la persecución de los delitos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos amparó a los colombianos que agredieron a carabineros hace un mes en Puerto Montt, los representó para impedir su expulsión. Entonces, ¿cómo ves tú como especialista lo que ocurrió en el estallido respecto de la delincuencia y el rol de un organismo tan importante como el INDH? Bueno, además yo el estallido lo viví desde el centro de Santiago. Yo en esa época estaba trabajando todavía en el Ministerio de Defensa y me acuerdo perfecto de ese viernes 18 de octubre y también, Estabais ahí en el sí, epicentro. y también vi la evolución de la gente, de las personas que todos los días caminábamos por el centro de Santiago para ir a comprar algo, para ir a comprar almuerzo, cómo cambiaron nuestras actitudes, qué decisiones tomábamos, salimos más temprano a comprar el almuerzo porque quizás después puede venir la protesta, y qué pasa después cuando ya la protesta deja de ser por alguna causa de las tres, salud, pensión, educación, El etcétera. pasaje, el metro. Claro, y ya empezamos a ver, porque eso, por lo menos los que estuvimos ahí, lo veíamos claramente, la manifestación se empieza a reducir y empiezan a quedar grupos menores que en realidad no salían ni a marchar, ni a manifestarse por alguna causa, simplemente salían a destruir. Y ahí empieza un poco la sensación de vulnerabilidad e inseguridad que tiene la gente. Aparecen las barras del fútbol. Me tocó en persona encontrarme con la manifestación de la barra del Colo-Colo después de que se atropelló a uno de sus integrantes. Y en realidad, ¿Tienen nexos con el crimen esas barras? sí, se dice que tienen nexo, se ha estudiado, pero no podemos decir que todos son De acuerdo. criminales, pero, pero se ha Pero revisado, la barra ampara de se ha alguna manera el visto. crimen y la violencia. Mira, algunos lo ven así, pero yo siempre soy súper cuidadosa con esta materia porque es un poco lo mismo que pasa con la migración, sobre todo cuando tenemos esta migración tan descontrolada, ¿no? El ser parte o ser El ser simpatizante migrante, de un equipo de fútbol o ser migrante no significa que yo voy a ser un delincuente, pero sí puede ser una oportunidad que encuentran este tipo de grupos delictuales donde se pueden infiltrar. Eso es súper claro. Y si la oportunidad existe y ellos lo pueden hacer y les pero sirve, cómo te lo van a parece a hacer. ti? A mí me violenta como chilena
que un organismo con financiamiento público como el INDH esté representando, defendiendo ante los tribunales para impedir su expulsión de 5 colombianos, independientes si son colombianos, guatemaltecos, me da lo mismo eso. La cuestión es que no son chilenos y por tanto se puede expulsar, que agredieron en forma pero grosera, humillante a Carabineros de Chile hace un mes. Resulta que hay un organismo pagado con los impuestos de todos nosotros que lo representa con sus abogados ante los tribunales. De hecho, creo que la Corte de Apelación de Puerto Montt no dio lugar al requerimiento del INH. Y pasemos al tiro a los temas que son en los cuales la mirada tuya es muy importante. Si me permitís, Sí, Isabel, como una acotación, ¿acaso el mensaje es muy relevante? No solo para eso. nosotros como ciudadanos, porque nuestras autoridades, sean las que sean, digamos, nos van a entregar un mensaje y nosotros como ciudadanos los vamos a recibir. Pero hay otra cosa que se dice poco y que hay que estudiarla mucho, cómo este tipo de criminales, de este nivel de crimen organizado, recibe el mensaje que nuestras autoridades nos dan. Si ellos lo reciben como un mensaje de impunidad y que tienen la oportunidad de seguir avanzando porque los ven como que están inactivos frente a este tema, que no te quepa duda que ellos van a avanzar. Ya, Pilar, ¿qué te parece que el gobierno, el presidente Boric, esté buscando un acuerdo para una agenda de seguridad? Y te pregunto, ¿por qué un gobierno tiene que recurrir a un acuerdo frente a un tema que respecto al cual debiera haber un consenso muy grande? Y te lo pregunto también porque la seguridad es responsabilidad de los gobiernos. ¿Cómo ves tú ese acuerdo? ¿Te parece pertinente? ¿No te parece pertinente? Y algo bien importante, ¿qué debería tener en esencia ese acuerdo? Lo más esencial. Mira, a mí me pasan dos cosas con eso. Primero, qué bueno que se piense en un acuerdo porque el tema de seguridad es una política de Estado. Muy bien. Las decisiones que se tomen hoy día con el foco que tenga el gobierno de turno deben ser decisiones que se mantengan a largo plazo porque nosotros queremos un contexto de seguridad en el largo plazo. Los focos pueden cambiar porque los gobiernos son distintos, pero al mismo tiempo me pasa otra cosa. El conductor de la seguridad pública es el presidente a través de su Ministerio del Interior. Entonces, antes de llegar al acuerdo, es clave que el presidente o su ministro del Interior o quienes ellos estimen pertinente Justicia, claro. nos cuenten a nosotros los chilenos y nos digan cuáles son las guías que ellos les quieren imprimir a la seguridad. Porque la verdad, fíjate Pilar que has dado en el clavo, porque si tú te estás haciendo esa pregunta, que eres especialista, imagínate la pregunta que nos hacemos la inmensa mayoría. Yo no sé cuál es la visión que tienen, incluso me preocupa cuando veo a un gobierno que dice que la ley antiterrorista no es buena, ya vamos a hablar de eso, que la ley aún la asegura. Entonces, claro, primero que nos digan cuál es la visión que tienen respecto del crimen y cómo abordarlo. Exactamente, porque así, con esa visión, yo como actor involucrado en el acuerdo, que me llamen a sentarme a la mesa, yo voy a poder decir hasta dónde yo voy a acordar y cuáles son los mínimos que yo necesito. Claro, eventualmente, por ejemplo, un partido a lo mejor de una izquierda más radical te puede decirme yo no voy a participar de este acuerdo porque no estoy de acuerdo con la represión. Ya, transparentó, digamos, que en el fondo lo han transparentado porque han rechazado. Y no hay ningún problema, pero tenemos una base. Persistentemente todos los proyectos de ley. El presidente Boric, cuando era diputado, rechazó prácticamente todo, no digo que todo, casi todos los proyectos de ley. De hecho, son los requirentes ante el Tribunal Constitucional, amigas y amigos, para que no los olvidemos, son los requirentes, ¿verdad?, de una impugnación del artículo 14, creo, de la ley de inmigración, que ya está vigente, que es ese artículo que permitía la expulsión administrativa. Lo impugnan ante el Tribunal Constitucional, lo impugnan, o sea, esa es la visión que tienen y lo que nos preocupa no es la visión que tengan, sino que hoy día están a cargo de Chile y tienen que aplicar esas leyes y nos preocupa muchísimo que decidan qué leyes van a aplicar y qué leyes no. Yo, mira, Pilar, veo con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo por lo que tú estás planteando, porque le permite al gobierno transparentar su visión y le permite a todos los sectores políticos que tienen representación en el Congreso Nacional también transparentar su posición y avanzar por lo menos en aquello en lo que haya. ¿Y qué crees tú que debieran ser las dos, tres cosas que debieran ser las más importantes de ese acuerdo? Mira, yo primero, dado como está el escenario delictual chileno hoy día, que es muy complejo,
tenemos desde organizaciones criminales que tienen un nivel de estructura menor, que si se captura al líder se desbarata la banda, organizaciones del crimen organizado como el Tren de Aragua y los carteles que ya se han mencionado varias veces. Tenemos economías ilegales paralelas en los pescados, en la madera, en el cobre. Yo ya estudié cobre y madera, ahora estoy estudiando pescado. El cobre es el que se roban los alambres. Se roban los alambres, cortan fibra óptica, dejan a ciegas a un sector que puede tener servicios públicos, servicios básicos. Pero para hacer eso se necesita mucha infraestructura, Pilar. Hay de dos tipos. La persona que necesita plata y cortó el cable y ya, pero hay otros que tienen montada una estructura tremenda, pero, con ejemplo, intermediarios. La industria de los pescados necesita cierta infraestructura, ¿cierto? Mira, yo me he encontrado con varias cosas comunes en las tres. Los pescados estoy recién empezando, pero ya me están saliendo luces de aspectos similares. Todos tienen intermediarios, falsificación de factura, lavado del producto, digamos, blanquear la madera, blanquear el pescado, y al final eso... De todas esas economías, la más potente aparentemente es la de madera, ¿cierto? Mira, sí, en el sentido de que tiene mucha visibilidad, tiene mucha violencia, porque se ha asociado al conflicto en la macrozona sur, y ahí hay que hacer la diferencia. Una cosa es la comunidad estilo CAM, que tiene un objetivo político claro. Que lo ha explicitado. Totalmente, y que sus acciones son acciones terroristas. De decir que para comprar los, entre comillas, fierros, ustedes saben lo que son los fierros, necesitaban este delito de la madera. Pero ellos necesitan la madera para su fin político. La mafia maderera no tiene ni un fin político, no le importa el fin político y tiene montada una empresa paralela. Oye, vamos a ir a una pausa, pero antes te voy a dejar planteado el titular. Mira, Pilar, nos escuchan muchísimos amigos y amigas del Biobío y de la Araucanía. Y a la vuelta de la pausa nos encantaría que tú nos dieras tu visión de lo que está pasando ahí. Si hay acciones terroristas o no hay acciones terroristas, si es solo violencia rural, si es solo delincuencia, si se tiene que aplicar la ley o no se tiene que aplicar la ley, cómo están funcionando las instituciones. Vamos a una pausa, estamos conversando con Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, y volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Quédate con nosotros, nos demoramos unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Ya estamos de vuelta en Poder Positivo, estamos conversando con Pilar Lizana, una especialista, doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Complutense, académica de la UAI, entre otros, y especialista en crimen organizado. Pilar, dejamos planteada la pregunta de cómo estás viendo lo que ocurre en el Biobío y en la Araucanía, en la macrozona sur, también un poquito en los ríos. ¿Qué tipo de delito es el que está ocurriendo ahí? Si es una, entre comillas, reivindicación de un derecho, o es terrorismo puro y duro, o es violencia rural. ¿Cómo lo ves tú y cómo está la salud de las instituciones en esas regiones? Mira, el tema de la macrozona sur, a mí yo le tengo mucho cariño, porque en realidad cuando yo empecé a trabajar hace hartos años atrás, mi primera pega fue construir una base de datos de violencia indígena. Desde el año 90 hasta el 2007, esa fue mi primera pega. 90 al 2007. ¿Y dónde trabajabas en ese Yo trabajaba en Libertad y Desarrollo en ese entonces. Y lo que yo vi ahí, y que en realidad se me viene a confirmar ahora con todas las especializaciones que he hecho después, yo estaba recién partiendo, pero se puede ver cómo ha ido evolucionando este, entre comillas, conflicto mapuche que le han puesto, pero que en realidad de mapuche tiene poco, porque vemos hoy día que las reivindicaciones son por control territorial, por autonomía. Vemos que, poder. Que exactamente quieren sacar al Estado del territorio. Es un conflicto de poder entre estas comunidades y el Estado de Chile. ¿Y cómo se ha visto esa evolución? Por la violencia. La primera toma de un campo en el 90, entraban al campo, se sentaban, realizaban una ceremonia y salían. Había cierto, de repente, enfrentamiento con policías, pero lo que estamos viendo hoy día no es lo mismo que veíamos en el 92. El 97, cuando nace la CAM, en diciembre de ese año, fue el primer atentado a camiones forestales. Hace 25 años. Se va a cumplir ahora 25 años. Y si es que no, y ellos desde ahí no han parado. Su discurso y su mensaje, volviendo a lo que conversábamos, ha sido siempre el mismo.
Ellos siempre han buscado la autonomía y nunca lo han escondido. Entonces, La autonomía de qué, este de qué radio, territorio. pero porque hablan de partida esta Sí, palabra territorio que se puso tan de moda, nosotros toda la vida hemos hablado de regiones, de comunas, de sí. terreno. ¿Cuál es qué abarca ese territorio? Lo que pasa es que hablamos de territorio ahora porque como ya llegamos al crimen organizado, ellos sí se organizan y se ubican por territorios, Como los gatitos, no por hacen regiones. pipí en su Exacto, zona. claro. Pero en el caso de la CAM, ellos han ido poco a poco, sobre todo en la región de la Araucanía, han ido cercando esta zona. Y si uno mira el mapa y georreferencia los atentados y los y hace como una línea de tiempo, va a ir viendo que esto empieza a transformarse en una U y la U de a poquitito se va cerrando y debería llegar a transformarse en una O. Zona norte, si partes la Araucanía por dos, toda la zona norte, de alguna manera, Claro, nororiente, claro, de la Panamericana hacia la cordillera. claro. Entonces, y incluso, bueno, también esto se ha mezclado con otras que han ido surgiendo de la misma CAM, porque a la CAM también se la han descolgado. Y ahí empezamos a ver distintos, digamos, a tu pregunta, distintos delitos y distintas naturalezas de los delitos. Vimos las mafias madereras, eso tiene una característica ya de crimen organizado. Quizás no lo sabemos, pero no es, Bueno, el caso de Yaitul que confesó que robaban claro. madera, que tiene un carácter terrorista porque es para comprar Y ahí voy armas. con la diferencia. La mafia maderera, una organización que si es que no ha llegado a ser crimen organizado del estilo del cartel de Sinaloa, uno podría decir si se mantiene en el tiempo apunta a eso, por la estructura y la consolidación que tienen. Y O Aitul, sea, hay una estructura, sí, una pirámide de... exactamente, diferencia de roles, funciones, líderes, etcétera. En el caso de la CAM, que ellos tienen un objetivo político, tienen que financiarlo de alguna manera. La madera es una excusa, pero no se dedican a eso. De acuerdo. Su objetivo es sacar al Estado y controlar esa zona. Y ahí ya estamos hablando de que su objetivo es político. Y en ese sentido, ¿cómo sacan al Estado? Queman una iglesia, queman un colegio, Todo lo que queman, representa de queman alguna una manera casa. la sociedad. Y bueno, vamos a la ley antiterrorista. ¿Qué dice la ley antiterrorista? Que corresponde a un delito de carácter terrorista, quemar una iglesia. ¿Por qué? Porque busca sacar al Estado Ya, pero u vamos, y obligar vamos que al el Estado lo meollo, haga. Pilar. Quiero hacer una pregunta, tú ya llevas hartos años estudiando esto. La reivindicación de la ley antiterrorista tiene una visión ideológica, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves tú ese debate? Mira, cuando yo escucho Porque yo leo, escucho a los juristas, a las personas especializadas como tú, a la gente que tramita causa, y dicen la ley tiene que existir, existen todas las democracias. Los abogados y abogadas de todos colores políticos tienen que existir, y los únicos que dicen que la ley es mala son los políticos. Sí, ahí hay un problema, yo creo, y también que tiene que ver muy, muy de fondo con entender la naturaleza de esto que yo te estoy definiendo, lo que es la mafia y lo que es la organización con objetivo político. Que pueden cruzarse en algún momento. Totalmente, pero son delitos distintos. Y la ley existe por algo. Si no está cumpliendo con lo que necesito, puedo sentarme, analizarla, discutirla, modernizarla, pero no puedo decir que es mi limitante, De acuerdo. porque es la ley la que me entrega las herramientas para perseguir y castigar ese tipo de Una delitos. pregunta. ¿A tu juicio una democracia consolidada que tiene entre sus prioridades la tarea del Estado, que es el Estado de Derecho, es la seguridad, las democracias importantes del mundo tienen leyes antiterroristas o similares a las antiterroristas? Bueno, claro, porque tenemos, Me parece que Inglaterra, sobre todo en el contexto de después del 2001, eso también cambió un poco, la legislación del estamos mundo hablando global, de otro tipo de terrorismo, pero bueno, vámonos a algo puntual, España con la ETA, Irlanda con el IRA. España tuvo éxito en el tema de la ETA después de mucho ya. Exactamente. Entonces tiene que existir una legislación que apunte, como dices tú, que lo has explicado tan bien, a diferenciar la razón de esos delitos. ¿Ya? Sí. Ya. Si la ley está mala, porque cuesta mucho perseguir delitos a través de esa ley y parece que es efectivo, o sea, el estándar de la prueba es muy alta. ¿Por qué un sector de la política y la izquierda más puntualmente, en vez de acceder a reformar la ley, hay un proyecto hace 10 años, dice que la ley debe eliminarse? ¿Qué hay detrás de eso? Porque tú como criminóloga, seguro que ya lo has estudiado y lo tienes claro. Mira, acá estamos viendo un problema que no es técnico y que no tiene que ver con que existan o no especialistas en la materia, sino que más bien ideológico.
Y en la seguridad no podemos tener, la ideología no nos puede guiar. Brasil, que ha tenido, todos conocemos el caso de Brasil, corrupción, crimen organizado, etcétera. Conversando con gente de Brasil, me contaban que ellos han logrado avanzar una vez que separaron la ideología de lo técnico en la seguridad. Perfecto. Porque la ideología me va a entregar el foco del gobierno de turno, pero la seguridad como política de Estado tiene que estar avalada. Es como la seguridad, es la política de la defensa. Exactamente, ¿cierto? Tiene que estar avalada con técnicos que me permitan dar una solución de largo plazo. Y si nosotros hablamos de ley antiterrorista en la Araucanía, en un contexto de todo lo que ya conocimos que pasó con la ex ministra de Defensa, de Interior en la Araucanía, cuando hablamos del Gualmapu, cuando el presidente, cuando era candidato, visitó Temucuicui, ahí hay todas esas señales. Exactamente. Y cuando visitaban no solamente el presidente, sino que Camila Vallejo, Carlos Cariola, yo me acuerdo en el año 2014-2015 esas romerías al sur a visitar a los condenados que estaban cumpliendo condena y que hacían huelgas de hambre ya. Entonces estamos claros que ley antiterrorista, una democracia sana, consolidada, moderna, tiene que tener alguna legislación como esa. Si no le gusta la ley, que la cambie. Yo te diría que una democracia saludable necesita tener las leyes que le van a permitir mantenerla saludable. Si necesitamos una ley antiterrorista para seguir manteniendo nuestra democracia saludable, bueno, discutámoslo. Si encontramos que tiene algún problema, revisémoslo y solucionémoslo. Pero con perspectiva y criterio técnico y de no eliminemos tal vez herramientas que nos puedan ayudar, eso no. Claro, porque a uno le queda la sensación, y no quiero ser injusta, pero yo creo que quienes nos están escuchando también, le queda la sensación de que de alguna manera hay un sector político que quiere dejar una ventana abierta para este tipo de delitos, porque los enmarca en una forma de acción política también. Ya. Ley de inteligencia. Tu mirada respecto de esa materia en Chile, la ANI, que yo realmente no sé ni quién es el director de la ANI, tu visión sobre eso y en comparación con países que han tenido éxito en la persecución de delitos. Mira, la ley de inteligencia hoy día es lo que más necesitamos en materia de seguridad, porque el que hace inteligencia es el crimen organizado. Ellos hacen inteligencia. A ver, háblanos un poquito. No es de la serie ni de la teleserie cuando van y le dicen al jefe, patrón, le voy a hacer inteligencia. No, ellos hacen inteligencia. ¿Qué instrumentos usan para hacer inteligencia? ¿Saben quién eres tú? Utilizan toda la tecnología a la que puedan acceder para hacer inteligencia y conseguir toda la información que necesiten de su víctima, de su mercado, de la zona que quieren controlar. Están escuchando, estamos hablando con Pilar Lizana, criminóloga, especialista. Ha sido muy importante esta conversación, entretenida pero también preocupante. ¿Están escuchando lo que está diciendo la Pilar? El crimen organizado hace inteligencia. Nosotros en el Estado de Chile hacemos inteligencia con Google. Pues el crimen organizado tiene técnicas, instrumentos para investigar a sus futuras víctimas, a sus adversarios, etcétera. Un encuentro tremendamente preocupante, Pilar. Es que estamos como dormidos. Eso es una de las funciones, porque claramente necesitan esa inteligencia o esa información, porque tienen bandas rivales. La banda rival no va a apelar a un tribunal de libre competencia en este mercado. No, va a apelar a un sicario. Tiene su propia justicia. Exactamente. Entonces, pero además tienen sus abogados, tienen sus contadores y tienen toda una serie de personas que van capacitando en distintos ámbitos. Entonces, nosotros como Estado necesitamos no solo una Agencia Nacional de Inteligencia, necesitamos que todas nuestras agencias de inteligencia estén coordinadas. Y ahí el mejor ejemplo, que no tiene que ver con crimen organizado, pero sí con terrorismo, que es Estados Unidos en el 2001. A Estados Unidos, cuando el 2001 le botan las Torres Gemelas y ellos estudian qué pasó y por qué fuimos atacados, si éramos el país más fuerte del mundo, pero al mismo tiempo muy vulnerable, se dan cuenta que la información la tenían, pero separada por agencias. Y esas agencias no conversaban entre ellos. Pero si hubiesen conversado y se hubiesen analizado, hubiesen podido estar preparados al menos. Y ellos lo han ido solucionando desde ese momento porque lo tuvieron que vivir brutalmente con la caída de las Torres Gemelas. Pero para nosotros es lo mismo. Imagínate, Estados Unidos, un país, y lo mismo de Colombia debe tener un sistema importante, Brasil. Nosotros no tenemos un sistema
robusto en esta materia, estamos desprotegidos y si hubiera existido, el Estado hubiera podido protegerse y anticipar lo que ocurrió, por ejemplo, el 18 de octubre con el incendio de, no sé, 25, 30 estaciones de metro, más muchas otras cosas que se nos han ido olvidando y que afectaron la vida de los chilenos. Ya, entonces, ley antiterrorista, ley de inteligencia, o sea, dos instrumentos muy importantes en los que estamos al debe y debieran estar incluidos en el acuerdo que está impulsando la ministra Carolina Toá. Yo creo que la ley de inteligencia de todas maneras tiene que estar incluida, porque la inteligencia, en general lo que nos pasa un poco con la seguridad es que siempre miramos a las policías, porque es como lo primero que vemos, sobre todo nosotros como ciudadanos. ¿A quién recurrimos cuando me pasa algo? A Carabineros, a PDI. Pero aquí hay una cadena de seguridad pública que no solo depende de esas instituciones, que viene con la guía política del gobierno, que es el conductor de la seguridad, que tiene que ver con la justicia, cómo sanciono, cómo investigo. Claro, que se enteran de estos posibles delitos cuando ya hay una instancia anterior que viene investigando desde hace 2 o 3 años, ¿cierto? Después las leyes, porque yo necesito las leyes que me den los instrumentos para investigar y para sancionar, y después hay otra que se nos olvida aún claro, más. Hay que meterse en los teléfonos, en los correos. Y se nos olvida aún más gendarmería. ¿Qué pasa con las cárceles? Hoy día nosotros tenemos una persona que comete un robo o un hurto y puede estar preso con el mismo líder del Tren de Aragua que detuvieron en Iquique. Es lógico que tengamos a un delincuente primerizo con alguien experimentado, porque al final, si los empezamos a juntar, vamos a tener traspaso de conocimiento, y eso se ha dado en otros países, y hay casos de eso. Oye, mira, yo te escuché hace un tiempo en un canal de televisión, no me acuerdo si en CNN o en Megavisión como especialista, referirte a un tema que creo que también tiene que preocuparnos, pero tiene que ser una alerta para que el Estado, los gobiernos, el Congreso y las instituciones se apuren, que es esta tentación en comunidades, en vecinos, de tomar la justicia por sus propias manos. ¿Cómo ves tú eso en Chile? ¿Todavía es muy incipiente? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué ha ocurrido en otros lugares del mundo? ¿Y cómo tenemos que reaccionar? No nosotros, porque esto no es responsabilidad de todos. A mí no me gusta cuando los gobiernos dicen, esto es responsabilidad de todos. No, señora. La seguridad del país no es responsabilidad ni mía ni de la Pilar, es responsabilidad del gobierno, de las policías. ¿Cómo estás viendo eso? Porque está empezando a ser preocupante. Sí, mira, yo lo entiendo. Yo veo a la gente, cuando se suben esos videos, por ejemplo, un carterero o algo así, la gente los aplaude en Instagram, en Twitter. Mira, yo lo entiendo porque entiendo la frustración que sienten las personas cuando escuchan que la puerta es giratoria, que lo detuvimos pero el día siguiente estaba suelto, y entiendo de dónde viene ese aplauso a esa justicia ciudadana. Pero no somos los ciudadanos los que tenemos que hacer justicia. No, tenemos que hacerle la pega, digamos. Nosotros tenemos un rol clave y que ahí estamos viendo que está disminuyendo por la falta de confianza en las instituciones y es nuestra capacidad de denuncia. Existen canales como el Denuncia Seguro en que la ciudadanía entrega información para que se investigue. La información que podemos entregar nosotros a las instituciones es súper relevante porque ellos llegan después de que nosotros fuimos testigos o sufrimos el delito. Entonces tenemos información. Y pescan, en ese llamado te pescan, si tú decís, mira, acabo de ver el auto patente tanto, cómo le robaba la moto a esta persona y la subía en la parte de atrás de su camioneta. Mira, ¿te pescan o no? Hay casos y casos. O te dicen, tienes que mandarme la foto, la grabación. No, hay casos y casos. Por ejemplo, hay un caso de denuncia seguro exitoso que denunció a un grupo de microtráfico de droga en el centro de Santiago y que lograron detener a la banda completa porque los vecinos denunciaron. Pero las encuestas que hemos visto este año muestran que las denuncias van a la baja, pero no por desconfianza a Carabineros, que es lo que se podría pensar. Carabineros está con un buen nivel. Súper bueno. Desconfianza de que la justicia finalmente los vaya a meter presos. Y ahí el problema es anterior y que lo tenemos que solucionar de manera urgente en el fondo de reconstruir las confianzas perdidas. Porque si no existe confianza en nuestras instituciones, que son quienes deben investigar, perseguir, detener y castigar, vamos a seguir viendo un aumento de la justicia por nuestras propias manos, que finalmente... Confianza en la fiscalía, confianza en los tribunales, confianza en la PDI, confianza en Carabineros. Las policías yo creo que son las que generan más confianza. Sí. Y tal vez, bueno, vamos a ir a una pausa, pero tal vez
Bueno, te voy a hacer esa pregunta a la vuelta. Le vamos a preguntar a la Pilar cómo mira ella la posibilidad para ir liberando a las policías de la carga de trabajo, cómo ve la posibilidad de fortalecer el rol de seguridad de las municipalidades. Estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con Pilar Lizana, muy interesante lo que nos ha dicho, también preocupante. Vamos a una pausa, volvemos en unos minutos. Quédate con nosotros. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta conversando con Pilar Lizana sobre crimen organizado, delincuencia, violencia en Chile. Pilar, ¿te parece a ti que, por ejemplo, el modelo de España en el que las municipalidades, los ayuntamientos tienen los departamentos de seguridad tienen un mayor rol? ¿Te parece que eso ayuda? ¿No es bueno? ¿Cómo lo ves ese modelo? Mira, primero hay que pensar en Chile, qué es lo que tenemos nosotros y qué podemos hacer con lo que tenemos, porque una cosa es pensar en estas respuestas de largo plazo y que ojalá Se puede hacer un par de comunas de experimento, por ejemplo. Lleguemos a ellas, pero en el corto plazo también tenemos que solucionar problemas. Y en ese sentido los municipios tienen harto que aportar y contribuir a la seguridad, porque ¿quién conoce mejor esa comuna que la municipalidad? El alcalde, los inspectores. Exactamente. Claro. ¿Cómo pueden contribuir? Bueno, de distintas maneras, y eso habrá que también un poco revisarlo y normarlo, porque por algo tenemos a Carabineros. Pero de que pueden colaborar, o sea, todas las instituciones así como yo te decía, nosotros podemos denunciar, ellos también tienen mucho por ejemplo, que hacer. Mira, yo vivo en la comuna de Las Condes, vivo en un barrio antiguo, bien tradicional de Las Condes. Y yo te cuento que el hecho de cuando uno ve, yo lo veo todos los días, veo los autos de seguridad de la municipalidad. No digo que en ese barrio no hayan delitos, nunca los hay, por supuesto, como en el resto de la ciudad, pero uno se siente acompañada. Por ejemplo, yo todos los días, hasta hace unos años, me bajaba en el metro, caminaba y me metía subía por Colón y me metía por una calle para acercarme a mi calle, que era oscura, muy bonita y todo, pero oscura, en el invierno oscura. Y cuando yo veía pasar, casi todos los días a la misma hora pasaba el auto que decía Seguridad Las Condes y te hace saludos, o sea, te genera una sensación de más tranquilidad. Es que ahí tenéis dos cosas que son súper importantes cuando uno estudia la seguridad. Lo objetivo de la seguridad, el dato duro, cuánto ha aumentado el delito, cuánto ha aumentado la violencia y la percepción. Las dos cosas han aumentado en Chile en el último año, ¿no? Y mira, la victimización se ha mantenido más bien estable, pero es muy preocupante cómo están aumentando delitos como los homicidios. Y en ese sentido es tan preocupante porque el 60% de los homicidios que ocurren en Chile son con armas de fuego y el 70% de ese 60% son por ajuste de cuentas. Wow. O sea, estamos viendo un momento de disputa de poder entre bandas criminales, que quizá a mí no me van a ir a matar a mi casa porque no estoy en medio de esa disputa de poder, pero no sabemos lo que pasa en las comunidades donde se da esa disputa de poder. Y ahí tenemos ahí nos falta información, ahí está la ley de inteligencia, ¿cierto? Exactamente, y tenemos todo el tema de la vulnerabilidad social explotada por estas bandas. El Estado no le entrega servicios, se lo entrego yo, pero después usted me tiene que pagar el favor. Y ahí la inteligencia es clave. Oye, y la construcción de juegos infantiles, de canchas deportivas. No, un millón de cosas. El financiamiento de montones de cosas. Sí, Pablo Escobar construyó viviendas sociales. O sea, no es algo, no es que lo estemos viendo hoy día y sea claro, nuevo. Esa combinación es muy perniciosa y eso obliga al Estado, desde la municipalidad para arriba, a tener mucha presencia. Y en ese sentido las municipalidades pueden trabajar, y ojalá así fuera, en conjunto con las instituciones policiales, con el Estado, para contribuir ¿a qué? A esta cadena de seguridad pública. Porque finalmente el Estado, a través de sus instituciones, me brinda seguridad. ¿Qué instituciones? Las instituciones del Ejecutivo, digamos, policías, Poder Judicial, el Legislativo con sus leyes, bueno, y los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que están más cerca de mí y son los que me van a ayudar a contribuir a que mi percepción de inseguridad pueda subir o pueda bajar.
tú también te referiste hace poco a un hecho que hasta ahora es una excepción en Chile y ojalá siga siéndolo, porque la experiencia en América Latina desgraciadamente ha sido no de excepción, sino de generalización de la llegada de personajes financiados por el narcotráfico a los gobiernos locales. ¿Cómo ves eso? Sí, Esto eso. pasó, ¿cierto?, con el ex alcalde de San Ramón, Sí, vimos también un caso, un concejal en La Calera, si no me equivoco, en el marco del estallido social, pero en La Calera. es preocupante porque si salió con la fuerza que salió el tema de San Ramón, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es más? Claro, porque San Ramón sale también, También hay un tema también político, sale porque el candidato que le seguía persiguió su elección a través del Tribunal Electoral, que era un claro, demócrata cristiano, y dijo, no, yo gané esta elección, me la están robando. claro, Y entonces lo saca del poder, demuestra que el elegido por la ciudadanía, no creo que se tuvo que repetir la elección, sí. es él, se elige, y este hombre queda desprotegido y bueno, y después imputado, en fin. ¿Hay más San Ramones en Chile? Mira, no tengo el dato para decirte, tenemos X cantidad de gobiernos locales Con esta, con el caso de San Ramón. Ojalá solo sea el caso San Ramón, pero no, pero bueno, es que el comportamiento del crimen organizado nos indica y nos lleva a pensar que San Ramón puede que no sea el único. ya entonces ahí también nos falta mayor observación. Nuevamente, más que una, o sea, la ley de inteligencia que permita al país tener un sistema de inteligencia. Pilar, te voy a llevar a uno de los temas respecto del cual hay el debate más extendido, no sé, más de 100 años, 200 años lleva este debate en buena parte del mundo y más recientemente en Chile. Pero te quiero preguntar sobre, a propósito de la estrategia de tolerancia cero a las armas que impulsa el gobierno, no sé si la impulsa todavía, pero fue una iniciativa en el invierno, que no es la primera iniciativa en este sentido, que en los gobiernos de la concertación hicieron varias. Eh, Te pregunto si es aceptada esa iniciativa, si es equivocada, en el fondo está rascando donde no pica y a lo mejor deja un hoyo donde rasca. Y es un debate, por ejemplo, en Estados Unidos muy importante. Sí, y Canadá, justo El contrario, en claro. fecha cercana a lo que propuso el presidente, también sacó una ley similar y querían impulsar un Es proyecto como, parecido. para algunas personas es una aspiración un poco ingenua. Es que mira, si vemos los datos duros de decomiso de armas, el año 2022, a mayo de este año, la información que teníamos era que tenemos un 11,2% más de decomiso de armas. De esas Un armas, 11%. sí, de esas armas, las armas modificadas aumentaron un 44%. ¿Qué Ya, significa un arma modificada por, para e- que quienes nos están escuchando sepan de qué se por trata? ejemplo, una pistola de fogueo que se La que le ha regala uno manipulado a los de la que... que Ya, se ha manipulado para ser utilizada con con, munición letal, digamos, con con balas. balas. Sí. Pero además de eso, también vemos producción hechiza de armas. Entonces, cuando nosotros vemos O sea, en un torno se cuando hace vemos estos un... números y después vamos y decimos, ok, ya tenemos esta cifra, ¿dónde están comprando las armas? Sí, hay palos blancos que los envían a comprar armas al mercado legal y eso también existe, pero después vamos y miramos que hay producción alternativa, digamos, hechiza de armas, que esa también se genera para o producir el arma o modificar el arma. Entonces, al final la pregunta es, ¿el criminal va a cumplir toda la normativa Es para que, solo, conseguir una pistola que lo que yo te digo o es va que a buscar otra vía? cuando dice tolerancia cero a las armas, que por supuesto, lo que yo siento es que hay autoridades de la República que creen que un criminal va a ir a entregar su arma. Y por otra parte, la pregunta de fondo, yo no tengo una posición en esta materia, si tuviera que definirme, soy más bien pacifista, pero la pregunta, Pilar, ¿es legítimo o no es legítimo que las personas, ya no se trata de portar armas, posean armas debidamente inscritas en sus casas? Mira, si tú tienes un arma debidamente inscrita, cumpliste con toda la normativa que existe, ¿Tienen derecho las mm, personas a defenderse si el Estado no hace esa pega?
Es que ¿O tenemos que entregarnos completamente a lo que defina el el Estado de el Chile? problema que se nos genera en ese contexto, porque si lo pensamos en un contexto de paz y estabilidad, alguien que tiene un arma debidamente inscrita con el curso, con los papeles y que la ocupa para ir al club de tiro y realiza O su, porque tiene etcétera, un negocio y a lo mejor no quiere sentirse segura esa persona el día que entre un criminal, ni Dios quiera, y pueda defender. pero el contexto de paz y estabilidad no es lo mismo que el contexto de una altísima percepción de inseguridad que puede terminar en que las personas van a avanzar hacia llevar la justicia por sus propias manos y al final podemos terminar con milicias, que el problema que se nos va a generar es que se van a enfrentar a balazos en la calle con los delincuentes y podemos generar más O inseguridad. sea, el desafío de Chile, entonces, qué bien que lo digas, el desafío de Chile es fortalecer sus instituciones, fortalecer sus leyes, tener un sistema de inteligencia, en el fondo disuadir a los ciudadanos de recurrir a este tipo de Mira, cosas, el desafío de Chile a tomarse la justicia por yo su te lo propio. complementaría con que hoy día el desafío mayor es construir un paraguas de seguridad, una estructura, una arquitectura de seguridad pública que me permita enfrentar estos problemas y eso pasa por fortalecer instituciones, reconstruir confianzas, una ley de inteligencia que va más allá de lo que uno piensa y que la asocia a instituciones policiales y militares, porque la inteligencia financiera también es clave si pensamos que son empresas criminales. Por ejemplo, lavado de dinero. Exactamente. ¿Tiene Chile instrumentos para perseguir el flujo de dinero de una banda criminal hoy día? Yo creo que lo que necesita Chile hoy día es actualizar muchos procesos, porque lo que nosotros tenemos responde a un contexto anterior. No es que no tengamos herramientas, no es que no tengamos instituciones. Yo sé que es súper preocupante y las cifras nos preocupan y nos asustan, pero nosotros tenemos herramientas. El problema es que tenemos que actualizarla con la mayor rapidez posible, porque cada día que nos demoremos es un día ganado para el crimen organizado. Oye, Pilar, mira, no sé si tú consultas habitualmente, pero yo sí el Global Peace Index. Uh -huh. Eh, les vamos a contar a los quienes nos están escuchando los 10 países más seguros según este índice global, Global Peace Index, publicado hace menos de un mes, ¿ya? Y después vamos a conversar respecto de qué pasa en estos países que les permite ser considerados dentro de los top 10 de seguridad. Primer país, Islandia, por segundo año, primer puesto. Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca, Austria, estamos nombrando los 10 países más seguros del mundo según el Global Peace Index. Portugal, Eslovenia, República Checa, Singapur, Japón. Desde luego, ni un solo país de América Latina. No, bueno, América Latina se caracteriza por tener índices de violencia superiores a cualquier otro ¿Te puedo decir lo que yo veo área en en el estos mundo. países? Una cosa vertebral, digamos, más allá de las cosas. Entonces, lo que yo veo en estos 10 países, Islandia, Nueva Zelanda, yo veo que son todos países que forman, que convocan sociedades con culturas muy particulares. Japón, la cultura del respeto, la autoridad, de la tranquilidad, Singapur, Austria, Dinamarca, la corrección, el trabajo bien hecho. Eso es lo que yo veo en común. Y yo te agregaría que también existe una confianza de sus ciudadanos por las instituciones que tienen. A ver, eso es interesante. Porque en general cuando uno ve el listado de países que tú acabas de nombrar, no vamos a pensar en que su democracia pueda estar en problemas. No vamos a pensar en que no vayan a recibir del Estado algo que ellos necesiten. Y ahí también existe el otro lado tienen de la respuesta del Estado. Exactamente, de confiar en que el Estado también está haciendo su trabajo. Y en ese sentido, cuando un Estado hace su trabajo, cuando ocupa su territorio, es decir, sus instituciones, todas llegan a donde están todos sus ciudadanos, es muy difícil dejarle espacio para que estos criminales se instalen allá. Se van a ir a instalar donde hay vacíos. Y en América Latina nosotros tenemos muchísimos vacíos. Se le dio una mala señal al país y especialmente a los delincuentes
cuando el primer anuncio del gobierno del presidente Boric, el mismo 11 de marzo, es que se va a dar un impulso a la ley del indulto a los llamados presos de la revuelta, que después quedó en nada, pero fue una señal, ¿tuvo un impacto esa señal Sí, a mira, tu juicio? yo creo que esa señal sí tuvo un impacto súper fuerte, porque en el fondo la sensación que le puede generar al ciudadano de a pie que vive en torno a la Plaza Italia es que le está hablando a los que le quemaron el negocio, le rompieron la plaza donde jugaban sus Es una hijos. humillación de alguna manera. Y por otro lado, está el mensaje que reciben los familiares de estos presos de la revuelta que los van a dejar libres. Entonces, cuando nosotros recibimos esos mensajes, La celebración después de la ordalía. también son mensajes de confusión un poco entre víctima y victimario, por ponerlo en términos como blanco y negro. Y también son mensajes que van a recibir no solo esas personas, pero si yo estoy en un contexto de una crisis migratoria, estoy aprovechándome de eso para trasladarme y estoy viendo estas señales en ese país que consume droga, que puede ser un mercado importante, que tiene herramientas e instituciones que me pueden servir para desarrollar mi negocio, quizás lo voy a empezar a mirar con más O fuerza. sea, lo mismo que hacen las empresas cuando quieren ver un lugar donde invertir. Mira qué interesante lo que está Exactamente, diciendo la Pilar. A exactamente. ver, tenemos, no sé, 100 millones de dólares, queremos invertir en minería, vamos a ver Perú, vamos a ver Australia, vamos a ver Chile, estudiamos, contratan una consultora que estudia las condiciones. También este Exactamente. crimen organizado estudia las condiciones. Si ellos son una empresa. Mira, oye, te hago una pregunta bien, bien concreta, pero yo escuché hace un par de semanas que el subsecretario de Prevención del Delito fue a México a copiar un programa de Ciudad de México. A mí, yo soy Sí. una enamorada de México, Pilar, me encanta, pero país más seguro, digamos que no es eso, Sí, ¿ah? yo creo que ahí se Pero podría haber comunicado mejor. yo pregunto, ¿por qué va a Ciudad de México, un país que está asociado con diablos, con lo que nosotros estamos arrancando, y no va a alguno de estos 10 países? Austria, Portugal, es muy tonto esto, ¿no? Es que, Eslovenia, estos países que son los 10 países más seguros del mundo según uno de los índices más serios que se realiza todos los años. ¿Por qué va a Ciudad de México, sin perjuicio que es una de las ciudades más lindas que he tenido el privilegio de visitar? Me fascina y ojalá vuelva, pero no es el ideal de seguridad para ir a copiarle un sistema, ¿no? claro, lo que pasa es que ahí también se podría haber contado un poquito más qué era este plan. Porque este plan no nace en México, nace en Boston en los No, 90. pero que queda, no queda bien decir que va a ir a No, Boston, po. nace en Boston en los No, 90 y mira la qué Universidad interesante. de Yale lo aplica al caso de Pero ¿por México. qué no dice vamos a traer el sistema que creó la Universidad de Yale y que aplicó con éxito en Ciudad de México? Lo vamos a traer. ¿Por qué se saltan esa parte? Ahí yo no te podría Esa cosa responder el como, por qué esa cosa como faltó americanista, eso. como Latinoamérica, charcha, Pilar, ¿ah? Pero si ellos hubiesen dicho, mire, nosotros fuimos a Ciudad de México porque queremos ver en realidad cómo se aplica este programa que crea Yale para México, está perfecto porque vamos a ir a Y lo ver vamos a cómo adaptar. si sirve o no sirve, digamos. También, bueno, México tiene otros problemas que van más allá de lo que tenemos nosotros, entonces es distinto poder. Es un país con características diferentes. Sí, además que el Estado en México funciona en simbiosis con el crimen organizado y ya es muy difícil tener una solución que vislumbre que vayamos a terminar el crimen organizado en México. A diferencia de lo que está pasando en Chile, que estamos empezando y podemos empezar a frenarlo desde sus orígenes. Pero ahí, en ese caso puntual, el programa de Yale tenía cosas interesantes, como el trabajo con la comunidad, recuperación del espacio urbano, otro tipo de cosas que también son parte de la Más o respuesta a la menos, que seguridad. es más o menos son acciones estandarizadas ya que se han Sí, probado, se probaron en Nueva York, ¿cierto? claro, pero vamos al En mensaje Medellín se probó también. y volvemos al mensaje, ¿cómo comunicamos? Porque al final Claro, porque México ¿de qué no es un estamos hablando? referente en materia de Claro, seguridad. Oye, ahí Lucho nos está haciendo piruetas, que ya nos vamos a ir. Ha sido demasiado entretenido. Quiero recomendar una serie a propósito de México y de la simbiosis a la que se refiere Pilar. Una serie que se llama Un extraño enemigo, son 2 temporadas, está en Amazon, me tocó verla ahí. Se las súper recomiendo, justamente por lo que acaba de conversar la Pilar. Pilar, ha sido realmente un gusto conocerte. muchas gracias por la invitación. Te felicito
por lo que has hecho, por lo que haces. Te felicito porque eres mujer en un mundo también muy difícil y también me gusta que estés colonizando con tu feminidad y con tu visión de mujer este tema. Ojalá muchas mujeres se vinculen también a una de las áreas más importantes para el Estado moderno, como es, como tú dijiste, construir una arquitectura que nos proteja. Me encantaría tenerte aquí conversando otra vez. Yo feliz de conversar contigo cuando tú quieras, porque este tema es demasiado importante. Y mientras más personas estemos en esto, mejor. Muy bien. Y exijámosle a nuestros legisladores, a nuestras diputadas, diputados, senadores, exijámosle que le metan la pata en el acelerador a los proyectos de ley que por lo menos mientras se arme el acuerdo nos permitan vivir un poco más seguro. Empecemos a exigirle a nuestros representantes en el Congreso que hagan la pega. Estoy segura que la mayoría la hace, pero hay algunos que se han dedicado a bloquear proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma a la ley antiterrorista está bloqueada desde hace 10 años. La reforma al sistema de inteligencia está bloqueada desde hace 5 o 6 años. Exijámosles al Congreso que hagan la pega. Y a ustedes les deseo un resto de domingo extraordinario, estos domingos de primavera que han estado tan ricos. Estamos ya a pocas semanas, a un mes, poco más, a un mes justo de que llegue el verano, que va a ser un verano muy caluroso. Les mando un saludo gigante, almuercen rico, estén con sus amores, duerman siesta, lean, disfruten y lo más importante, prepárense para una semana en donde cosechen muchísimas buenas noticias y que se cumplan, ¿verdad?, todos los proyectos que ustedes han estado planificando. Un abrazo gigante y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.